Hola amigos, ¿cómo están? Acá Dani se reporta para hacer un nuevo video para el canal. Perdón, nuevamente pido perdón por estos casi 7 meses que me he perdido sin estar subiendo contenido. Pero bueno, estar poniéndome atención quizás en cuestiones más personales y al mismo tiempo ver que no hay mucho o nada de qué hablar en cuanto al virus, digo, ¿para qué hago video? Tampoco está mal quedarme sin decir nada si no hay nada para decir. Pero en esta oportunidad les traigo un tema que creo que es muy interesante, que lo debería haber tratado hace muchísimo tiempo, pero que admito que no lo hacía porque no tenía ganas de sentarme a leer. Es de esos temas que es necesario sentarse a leer, no es opinión personal, sino veamos cuál es el marco teórico, cuál es la narrativa de eso que queremos desarrollar. Y nada, no tenía ganas de sentarme a leer. Pero bueno, no se podía postergar más, ya como que me sentía obligado a hablarlo, entonces dije, me voy a sentar y le voy a prestar el tiempo necesario para poder empaparme de los argumentos para poder hablar de esto. Y es de un aspecto muy importante relacionado a la vida de cualquier persona que vive con VIH. Y estoy hablando puntualmente del plano legal. ¿Cuáles son aquellas leyes que de alguna manera nos cubren o nos protegen ante situaciones en las que nuestros derechos como ciudadanos, como profesionales, como personas, como individuos puedan estar siendo violentados por algún profesional, alguna institución o algún civil, alguna otra persona? Entonces está bueno conocer esa parte que tiene que ver con nuestra vida para poder hacer valer nuestros derechos, y creo que el video de hoy te va a interesar. Y si no estabas informado sobre el tema, ahora creo que tu cabeza va a funcionar distinto después del video de hoy. Lo que sí te adelanto que va a ser un video largo, porque quiero hacer una revisión de las diferencias entre estas dos leyes y va a ser largo, pero creo que vale la pena. Así que mientras va la intro, ¿por qué no vas, buscas algo que comer, que masticar, algo que tragar y nada? Te quedas y prestas atención a lo que tengo para hablarte sobre el aspecto legal de vivir con VIH. Vamos a la intro, suscríbete si no estás suscrito hasta la fecha y arrancamos con el video de hoy. Primero me gustaría resaltar que hay una diferencia importante en cuanto a la cantidad de palabras que hay en la ley de los 90 en relación a la ley que se ha promulgado y que se aprobó ahora en el 2022. Esa diferencia se nota, por ejemplo, en la cantidad de palabras que existe entre una ley y otra. La ley de los 90 tiene un total de 3.000 palabras, y que es la ley que está en vigor hasta la actualidad, y la nueva, la del 2022, tiene un total de 5.300 palabras. Es casi el doble de contenido, de narrativa entre una ley y la otra. Otra cuestión también que hace a la diferencia entre estas dos leyes es el nombre. La ley de los 90 se llama Ley Nacional de SIDA, mientras que la ley de ahora, del 2022, se llama Ley de VIH, sífilis, hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Ya desde el título podemos ver cómo la visión en cuanto a lo que es el VIH, el diagnóstico en sí, es distinta. En la primera se focaliza en la enfermedad, es Ley Nacional de SIDA, mientras que ahora ya el foco no está en la enfermedad, está visto en el virus. El virus y vivir con el virus, no hablando ya del cuadro clínico que es la enfermedad en su paso previo a lo terminal. Y esto quiero hacer un paréntesis para agradecerlo de corazón, pero así desde el corazón real, a todas aquellas personas que estuvieron trabajando para que se actualice esta ley, que de verdad estaba en muchas situaciones también atentando contra la vida de las personas. Y esto lo quiero decir puntualmente por el hecho de que la gente que tiene el virus no se muere solamente quizás por no tener el acceso a la medicación. También se muere porque muchas veces los derechos que les son violentados, las situaciones injustas por las que pasan, porque no hay un marco legal que las prohíba, hace que muchas personas carguen heridas que tienen que ver más con el corazón, con sus sentimientos, lo que muchas veces también puede terminar en ataques de baja autoestima, ataques de enojo con la sociedad, con uno mismo, la depresión. Muchas veces la persona se muere por eso, por todo lo que significa vivir con VIH socialmente, no porque no tiene la pastilla.
Entonces, que la ley esté aprobada pero que todavía no se esté usando, bueno, gente, lo que están encargados de eso, ahora en este momento puede haber alguien que se esté dejando morir, y no porque no tenga la pastilla, sino porque ya no quiere vivir. Porque quizás en el lugar donde vive le hacen difícil la posibilidad de poder acceder a su medicación, quizás porque alguien está siendo violentado en cuanto que se divulga su diagnóstico y no hay un marco legal que de verdad prohíba esto de manera puntual y tajante, tanto en el ámbito social como institucional. Entonces, atenti, porque es urgente que esta ley se ponga en actividad, en funcionamiento, y eso va a suceder cuando se reglamente. La reglamentación urgente, ahora. Cuanto más tiempo pasa, alguien se puede estar dejando morir. Y no es porque le falte la pastilla, sino porque cargan heridas del corazón. Y hay gente que se muere porque le lastiman el corazón, no porque no tiene pastillas. Otra cuestión también a marcar como diferencia entre ambas leyes es cómo está estructurada por dentro. La ley de los 90, hay datos que lo voy a leer porque tampoco es que me voy a aprender todo de memoria, pero la ley de los 90 tiene un total de 23 artículos, así completa la ley son solo 23 artículos. Y hay muchos de esos artículos que están como a desarrollar, como que no los terminaron de desarrollar nunca. Entonces hay muchos aspectos que estaban invisibilizados o perdidos en la generalidad. Mientras que la ley de ahora del 2022, que se ha aprobado en julio del 2022 y que todavía no va a entrar en vigencia hasta que se la... no me sale la palabra. No me sale la palabra. Hasta que no se haga la reglamentación, ¿no? Esta nueva ley no va a entrar en vigencia hasta que no se haga la reglamentación. Entonces es como que listo, la aprobamos, pero ahí está el pedo. ¿Cuándo la ponemos en funcionamiento? Entonces ya también quiero solidarizarme y sumar mi pedido al de todas las organizaciones y grupos de pares que están pidiendo que en Argentina se preste atención a la concreción de esta ley, porque está aprobada pero todavía seguimos con la ley vieja, porque como esta no está reglamentada tenemos que seguir con la anterior. Así que listo, no era solamente meterme unos votos o ganarme una colectividad, ahora hay que hacer que eso comience a funcionar, así que atenti. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos 9 capítulos para marcar qué es lo que se desarrolla en cada uno, pero algunos lo vamos a pasar rápido y vamos a caer para mirar detalladamente algunos aspectos que creo, y basándome puntualmente también en consultas ocasionales, cuáles son los aspectos legales que de alguna manera son más frecuentes que nos generen duda o inquietud. Vamos a empezar con el capítulo 1, el cual va con el artículo 1 al 5 y donde hay generalidades, como que bueno, el Estado y el Ministerio se encarga de que haya disponibilidad de antirretrovirales para la población argentina. Esto lo voy a leer porque no crean que me lo voy a aprender de memoria. Que haya también promoción y desarrollo de tecnologías para la investigación de todo relacionado con el VIH, con el virus y el diagnóstico de SIDA, el establecimiento de nuevos centros de testeo, campañas preventivas, capacitaciones, todo aquello que haga que de alguna manera socialmente se pueda hacer frente a la pandemia. Eso lo encontramos en el capítulo 1, del artículo 1 al 5. En el capítulo 2 aparece ya el artículo 6, y aparecen generalidades que es importante considerarlas. Y es para todos aquellos que viven en el territorio argentino. Estos derechos son, por ejemplo, que alguien diagnosticado con VIH tiene que tener asistencia integral en el ámbito público, y bueno, si tiene obra social, también la obra social debería prestar ese servicio integral. Las personas también que viven en Argentina tienen el derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todos los aspectos y ámbitos. No por tener el VIH que alguien tenga el derecho un civil cualquiera o alguien en el ámbito laboral o institucional el derecho a denigrar a alguien por vivir con VIH o hacer comentarios ofensivos. También las personas que viven con VIH tienen el derecho a el resguardo de la confidencialidad, es decir, los profesionales médicos o aquellas personas que saben que tiene una persona VIH no tienen una libertad sin que tenga condena legal que les habilite a divulgar adrede el diagnóstico de una persona que no se lo habilitó, es decir, que quizás se lo contó en confidencialidad, pero que
nunca le dio permiso para poder contárselo a otras personas. También en Argentina las personas con VIH tienen derecho a no declarar su diagnóstico o estadio de su infección. En ningún sentido una persona con VIH está obligada. Pero yo aquí quiero hacer un parate para ponerme a mí como ejemplo y qué es lo que hago yo ante determinadas situaciones en esta ley que les voy a ir desarrollando, y que en este aspecto, en cuanto a que tenemos derecho a no decirlo, yo puntualmente uso ese derecho en mi cotidianeidad, es decir, no voy diciéndolo gratuitamente a no ser que esté en mi rol de comunicador. Y cuando se da una situación en la que considero que tendría que decirlo, ya sea en mi ámbito laboral para que dejen de preguntarme por qué tomo X pastilla a tal hora, o en mi ámbito de salud, si es que voy a ver un profesional para que me haga algún tipo de atención médica o intervención y que de repente demande decirle mi diagnóstico para... bueno, si veo que no extrema sus medidas de prevención, también considere qué es lo que me va a hacer, porque quizás algún medicamento tiene algún tipo de coacción con los medicamentos que tomo para atender el VIH. Entonces yo, por una cuestión de solidaridad lo digo, y también por una cuestión de cuidado mío, porque el profesional médico, cuanto mejor sepa cómo estoy yo de salud o de alguna enfermedad o diagnóstico previo, más le va a servir para ver cómo se va a posicionar para atenderme. Entonces yo puntualmente elijo decirlo, pero la ley en Argentina da el derecho a las personas que viven con VIH a no declarar su diagnóstico y o estadio de infección. Van a ver que estoy moviendo los ojos porque voy leyendo mucho de esto, es decir, no, tampoco me voy a poner a memorizar aspectos que los puedo leer tranquilamente. Entonces, si me ven así moviendo los ojitos es porque voy leyendo. Otro derecho que tienen las personas que viven acá en Argentina es el de poder acceder a un puesto laboral, el de poder acceder a la educación, a tener servicios asistenciales, a tener seguridad social y tener derecho a ser un consumidor y usuario de servicios y tener pleno derecho como tal, sin que sean invalidados por vivir con VIH. Es decir, tenemos los derechos de cualquier persona, cualquier ciudadano, y que no se nos pueda hacer ningún tipo de objeción o consideración especial por vivir con VIH. Es decir, somos personas civilmente funcionales en todos los sentidos en el ámbito social. Todo eso está en el artículo 6 del capítulo 2. Pasamos al artículo 7, donde dice que las personas que viven bajo algún tipo de privacidad de la libertad, es decir, que no pueden salir de algún lugar donde estén encerrados, como la gente que está encarcelada, o aquellos que están quizás en un centro de internación mental, o internados en algún tipo de institución médica que por alguna razón no se les permita salir o moverse bajo completa decisión de la persona. Entonces, cualquier individuo que esté bajo una situación de encierro también tiene los mismos derechos de cualquier otra persona a acceder al tratamiento médico y a la atención integral en el plano médico. Eso está en el artículo 7 del capítulo 2. En el artículo 8, seguimos en el capítulo 2, tenemos la prueba diagnóstica en el ámbito laboral. Es decir, hay una consideración al hecho de pedir prueba de VIH en nuestros lugares de trabajo. Y en esta ley ahora está prohibiéndolo de manera expresa. No puede existir ningún tipo de solicitud hacia una persona que pretenda incorporarse o mantener su puesto laboral en ningún tipo de institución o empresa. Ese tipo de diagnóstico, no se le puede pedir que una persona se haga un diagnóstico de VIH ni de manera expresa, verbal, ni de manera escrita. Es decir, que si te hacen te dan un papel donde hay una lista de análisis que tendrías que hacerte como preocupacional previo a entrar a trabajar en una institución, no puede estar como opción, siquiera como opción, hacerte el test de VIH. No te lo pueden ofrecer. No está dentro de sus facultades o dentro de sus derechos en el ámbito legal. La única persona que puede ofrecerte el diagnóstico del test de VIH es un profesional médico en un ámbito médico en el cual considere este profesional que por algunas características
ve que es necesario sugerirte que te hagas el test de VIH. Solamente un médico. En el ámbito profesional no puede pasar. Llega a ocurrir de manera expresa o manera disimulada, es algo plausible a que se le haga algún tipo de demanda, de algún tipo de apercibimiento legal para que este tipo de situaciones no ocurra, porque está prohibido. Seguimos ahora con el artículo 9 del capítulo 2, donde se hace también una extensión de consideraciones respecto al ámbito laboral. Y la primera que se hace, y que me parece muy interesante, es que dice: toda persona tiene derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, sin despido, sin suspensión, hostigamiento, reducción salarial, violencia, violación de la confidencialidad para la población referida a la presente ley, es decir, las personas que viven con VIH, sífilis, tuberculosis y hepatitis. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual o tuberculosis obedece a razón de discriminación. Pasando en limpio, si no hay nada que diga que tu desempeño laboral no es el que se espera y de repente te despiden y tenés alguna de estas infecciones o enfermedades, se va a considerar legalmente que se te está despidiendo por discriminación. En el artículo 9 del mismo capítulo ya hace un apartado del ámbito educativo y básicamente, dentro de la gran generalidad, dice que toda persona y todo niño, sujeto que quiera entrar al sistema educativo tiene el derecho a poder acceder a la matriculación sin ningún tipo de miramiento por tener VIH. Pasamos al capítulo 3, donde este es puntual para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Y habla de todos los derechos que tiene una mujer o una persona con capacidad para gestar en cuanto a cómo llevar de una manera segura todo el proceso de su embarazo, siendo atendido en el sistema público o en el ámbito privado con las obras sociales. Además de todo lo que significa el trato digno, respetuoso y humanitario hacia las personas sin ningún tipo de miramiento porque tiene VIH. En el capítulo 6 hay una cantidad de obligaciones que tiene el Ministerio de Salud para que se dispongan todos los recursos para la atención de la salud pública y en puntual focalización a la población general respecto del VIH y las personas que viven con VIH. Es decir, el ministerio está obligado a implementar políticas de salud pública, está obligado a destinar un financiamiento, obligado a promover y poner los recursos para la investigación, campañas, capacitaciones, acuerdos institucionales, interjurisdiccionales, y también está encargado de la atención especial a las poblaciones clave. Considérese como población clave algún grupo social que por alguna cuestión quizás geográfica, cultural, económico, social, que no pueden acceder a la atención por una obra social. Bueno, el ministerio está obligado a buscar la forma de atender esas poblaciones clave. Y puntualmente se refiere quizás a la población trans, a la comunidad de trabajadores y trabajadoras sexuales, a las comunidades aborígenes, esos grupos sociales como muy específicos que por alguna cuestión están casi como en la periferia de todo lo que es la sociedad y los derechos vigentes para cualquier ciudadano. Entonces el ministerio está obligado también a poner atención en esas poblaciones, quizás con más atención que con el resto de la comunidad por el hecho de estar viviendo una situación de vulnerabilidad particular. Después pasamos al capítulo 7, en el cual habla de jubilaciones y pensiones. Algunas particularidades, como que una persona que tenga una jubilación no puede pedir quizás una pensión por tener VIH. Hay pensiones para personas que tienen VIH y que se encuentran en algún tipo de vulnerabilidad social, como las mencionadas recién, pueblos aborígenes, comunidad trans. Y también habla de las personas que tienen VIH y que vienen de afuera del país. Para poder acceder a una pensión entregada por el Estado, que es una ayuda de un mensual que les permite solventar gastos básicos por no tener un empleo,
son personas que pueden acceder a esta pensión, pero los extranjeros, para poder recibirla, tienen que, al momento de solicitar este beneficio, tener por lo menos acreditado 5 años de residencia en el territorio argentino. Después tenemos el capítulo 8, donde aparece cuál es el régimen de sanciones hacia los funcionarios que de alguna manera incurran en alguna violación a un derecho de una persona. Qué sé yo, habla de multas de 10 a 100 salarios. Si vamos a suponer mañana te despiden porque se comprueba que lo hacen de una manera discriminatoria, se les puede hacer una demanda donde te puedan pagar quizás hasta un monto equivalente a 100 de los salarios que te pagaban trabajando activamente en esa institución. También menciona, qué sé yo, que para los profesionales de la salud hay sanciones como que pierden la posibilidad de inscribirse al régimen de obras sociales. Entonces está bueno ese capítulo para también saber cuáles son las sanciones que pueden caer en aquellas personas profesionales que incurran en la violación de los derechos de las personas en un ámbito institucional, ya sea de salud o laboral. En el capítulo 9 nos vamos a encontrar con que hay algunos detalles puntuales en cuanto a desde cuándo comenzaría a entrar en funcionamiento esta nueva ley. Menciona que lo hará a partir de su reglamentación. Y la nueva ley fue aprobada en julio del 2022, o sea, hace 2 meses atrás, y todavía no está reglamentada. Es decir que todavía sigue en funcionamiento la ley vieja, la que queremos sacar. Por todas esas cuestiones que se mencionaron en este video, se le dé luz verde a esta nueva, pero no va a pasar hasta que se reglamente. Para ir cerrando también este video, quisiera... Esto claramente está abierto. Pueden abajo comentar la mamá de alguien que tenga VIH, el hermano de alguien que tenga VIH, el mejor amigo, un estudiante que esté haciendo un trabajo de investigación para la escuela. Esto es abierto para cualquiera. La pregunta es, ¿cómo es la ley de VIH en sus países? ¿La conocen o no la conocen? Y si la vieron, ¿cuáles serían los puntos flacos y los puntos también fuertes que tiene la ley de su país? Creo que habiendo expuesto ahora cómo es la ley que va a empezar a estar activa en Argentina, pueden tomarlo como punto para observar, comparar, problematizar las leyes que hay en sus países. Si quieren ampliar la información, ver con más detalle esta ley, búsquenla en la número 27.675 y comparen la ley de su país. Y díganme, ¿es muy endeble en cuanto a las consideraciones? ¿La ley que hay en su país relacionándola con la de Argentina es parecida? ¿Es mejor? Déjenlo en los comentarios. Quiero también mandar un abrazo de verdad al corazón y dedicar el video de hoy muy especialmente para esas personas que mandaban mensajitos preguntándome cómo estoy, si me pasa algo, por qué no estoy subiendo videos. El solo hecho de preguntarme cómo estoy me parece un gesto hermosísimo, porque de alguna manera me demuestran que quizás mi presencia en sus vidas, mínima, media o amplia, existe, y eso me hace decir, wow, hay alguien que de verdad está atento a lo que yo pueda querer subir o decir en el canal. Así que bueno, este video va para esas personas. Si en algún momento me preguntaste cómo estoy, este video va para vos junto con un abrazo. Quiero que sientas que te abrazo, de verdad. Ahora sí, me despido. Espero estar subiendo video prontamente, no perder el ritmo. Si sigo este ritmo, voy a estar... El próximo video va a salir cuando salga la cura del VIH. Les mando un beso, un abrazo a todos. Gracias por el tiempo. No se olviden de la manito para arriba. Dejen el comentario, se suscriben y les mando un beso al alma gigante. ¡Mua! Entonces 23.798, 23.798, listo, ya está. Entonces la ley de los 90 era la 23.798 y la que se ha sancionado ahora en julio de 2022 es la 27.670, no, aquí ya me hice un berenjenal, 27.675. La voy a leer.